Les voy a comentar sobre la noche en la que vi algo inimaginable. Esta es una historia trágica, por lo que quedan advertidos. Vivo en la ciudad de Monterrey, soy doctora, trabajo en el hospital universitario. Estoy en mi tercer año de residencia y en toda mi carrera he visto todo tipo de cosas, pero nunca algo como lo que estoy por contarles. Fue un mes completo en el cual el hospital se sumergió en caos y mucha angustia. Los pacientes mueren y aunque no lo deseas y trabajas tan duro como puedes para evitarlo, tienes que prepararte y mentalizarte para ese momento. Pero toda nuestra tasa de mortalidad aumentó drásticamente de un día para otro. Algo sumamente extraño, lo cual todos comenzamos a notar. Comenzó con los pacientes. La mayoría de los que estaban en condición delicada o en terapia intensiva comenzaron a fallecer. Sus complicaciones eran tales que nuestro equipo médico no lograba mantenerlos con vida. Un grupo de enfermeros creyeron que podría tratarse de una maldición o una especie de mal de ojo, pero gran parte del personal nos mostramos escépticos ante esas opiniones. Fueron descartadas, pero dicha teoría resultó ser verdadera, al menos de cierto modo. Comenzamos a notar un patrón. Moría un paciente cada noche entre la 1 y las 3 de la madrugada. Tras el pasar de un par de semanas, incluso pacientes relativamente sanos fallecían inexplicablemente. Recuerdo una señora muy mayor que llevaba internada un par de semanas nos advirtió que la muerte estaba en los pasillos del hospital, que ella la había visto en la madrugada, que era quien se estaba llevando a todos. Esta viejita era compañera de cuarto de otro señor, uno muy quejumbroso y cascarrabias, pero que cada noche musitaba una extraña oración en un dialecto que nadie comprendía. Durante la noche del miércoles, la gente murmuraba sobre si era cierto o no que el hospital estaba bajo una maldición, si algo maligno había caído en el edificio y se estaba llevando a los pacientes uno a uno, sin distinción de género, de edad o de enfermedad. Yo estaba llenando el formulario de un paciente recién ingresado cuando las luces empezaron a fallar. Era casi la 1 de la madrugada y pude notar cómo un enfermero y una secretaria estaban cotillando. Esto me molestó y les llamé la atención, aclarándoles que no había tal superstición. Las luces volvieron a fallar ligeramente, pero ahora no hubo comentarios al respecto. Aquella noche un paciente murió a las 2:23 a.m. El jueves recibimos a las víctimas de una carambola de autos. 3 adultos de entre 40 y 50 años, 2 adultos mayores y 4 niños. Lamentablemente algunos llegaron sin signos vitales y algunos otros murieron en la mesa de operaciones, solo sobreviviendo uno de los adultos mayores y 2 infantes. Más avanzada la noche, los gritos de terror de uno de los niños causaron revuelo en el hospital. Cuando una enfermera fue a verlo, el niño gritaba que había visto a la calaca que estaba rondando los pasillos y la había visto por la ventanilla de la puerta mirándolo, observándolo cuando él había despertado para ver esa imagen. Se le tranquilizó hasta que se quedó dormido. Murió aquella madrugada. Lo desconcertante aquí es que cuando lo encontramos, su rostro estaba petrificado de horror. Al día siguiente parecía que todo el mundo se había enterado de la muerte del niño. En el hospital se sentía una vibra muy lúgubre, muy extraña. Los pacientes no estaban enterados de lo sucedido, pero todo el personal sí. El miedo y el horror podría decirse que eran palpables. La viejita seguía diciendo que la muerte estaba en el hospital y que podía sentir que se estaba llevando todas las almas. La noche del viernes todos estaban callados y expectantes a lo que fuera a suceder. Ya esperábamos la muerte de otro paciente cuando las luces comenzaron a parpadear. Era como un augurio que presagiaba la tragedia. Dimos un rondín por las habitaciones para revisar los signos vitales y afortunadamente esa noche la muerte no reclamó a ningún paciente. Los escépticos como yo usamos esto como un argumento de que no había tal cosa como una maldición en el hospital.
Lamentablemente hablamos demasiado pronto, pues se encontró un médico de edad avanzada muerto en el asiento de su auto, en el estacionamiento. Ahora sí, todo el personal estábamos aterrados, no solo por las muertes de los pacientes que sí causaban un impacto fuerte en nosotros, sino porque el doctor ya había sido víctima de esta serie de muertes inexplicables. Se tuvieron que tomar medidas extraordinarias y a cada momento debía haber un miembro del personal en una habitación con los pacientes, ya fuera médico o enfermero. De esta manera, si algún enfermo comenzaba a empeorar, se le atendería de inmediato. Una medida que salvaguardaba a los pacientes, pero no a nosotros. La noche del sábado fue la primera en que este protocolo fue implementado. A mí me tocó la habitación con la viejita delirante y el viejo extraño, el raro. Como cada día, el viejo dijo una extraña oración para luego dormirse. La señora muy amablemente me pidió que me acercara a su cama y me dijo algo que me desconcertó. Ese hombre le daba muy mala espina. No confiaba en él en lo más mínimo y estaba segura de que él tenía alguna relación con lo que estaba pasando en los pasillos del hospital. Le pregunté que cómo es que sabía sobre los pacientes que estaban falleciendo y me dijo que los había visto. Escucha las noches cuando todo está en silencio, gente llorando, preguntándote dónde están. Muchas ni siquiera se habían dado cuenta que habían muerto. La señora me tomó fuertemente de la mano y entre lágrimas me dijo que ya era hora, que iba a morir alguien esa noche. Me percaté que sus ojos estaban completamente grises al momento de darme la advertencia. Me asusté muchísimo y me di la vuelta para salir al pasillo a relajarme. Pude ver entonces que un enfermero salía corriendo de su habitación pidiendo ayuda. Cuando llegué me pidió ayuda para mantener a su paciente con vida. Noté que la temperatura en ese cuarto había descendido brutalmente, así como la temperatura corporal del paciente. Pero tras un par de minutos logramos estabilizar los signos vitales con éxito. Creímos que habíamos roto la maldición. No sé cómo pasó, pero de un momento a otro creí en lo que la gente contaba, en lo que me dijo aquella anciana. Creí en la maldición del hospital y fui a contarle a la viejita que de manera exitosa habíamos salvado al paciente, pero al llegar a la habitación la vi parada al pie de la cama. Le pregunté qué estaba haciendo. Cuando quise tomarla del brazo para encaminarla de vuelta a la cama, pude ver que su cuerpo yacía sin vida y me quedé desconcertada y volteé a ver nuevamente a la señora. Pero ella ya no estaba ahí. Pude ver solamente a lo lejos una especie de ser bastante difuminado, como si estuviese desvaneciéndose, tal como le imaginan, una calavera cubierta por un manto negro. Asustada regresé la mirada a la viejita, a su cuerpo, tomando nota de la hora del fallecimiento. Los días pasaron y más personas continuaron falleciendo durante la madrugada, pese a todos nuestros esfuerzos para evitarlo. Hasta que un día, las condiciones cardíacas del señor se agraviaron durante una mañana y ante todo el esfuerzo que hicimos para mantenerlo con vida, falleció. Esa fue la primera noche sin que el señor repitiera su extraña oración y casualmente dejaron de haber muertes en el hospital. No quiero creer que tuvo algo que ver. Hay quienes dicen que él invocaba la muerte misma para que se llevara otras almas en lugar de la suya, que era un brujo, y mientras tuviera las fuerzas para hacerlo, lo iba a hacer. No estoy segura de qué fue todo eso. Ni siquiera estoy segura si vi en verdad a la muerte o a otra entidad. Es un recuerdo bastante extraño. Lo único que importa es que ya no ha habido más de eso, que solo duró un mes, gracias a Dios, que aquella racha de tragedia llegó a su fin.